Capacitación en primeros auxilios. Primeros auxilios es la asistencia inmediata que se le brinda a una víctima que ha sufrido un accidente o una enfermedad súbita hasta la llegada de los servicios médicos de urgencia. Los primeros auxilios se agrupan una gran cantidad de intervenciones que van de lo simple como una herida a lo complejo como lo es dar reanimación cardiopulmonar. ¿Por qué es importante la capacitación en primeros auxilios? Como primer respondiente, porque un accidente puede suceder en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Has pensado cómo actuar si ocurre? Existen reglas básicas al momento de atender una urgencia, con la finalidad de llevar a cabo una asistencia exitosa mediante procedimientos seguros. La participación de la comunidad es fundamental. No hay servicio, ni público ni privado, que pueda sustituir la intervención de los miembros de la comunidad cuando ocurre un accidente que produce víctimas. Además, la llegada de COVID-19 ha modificado muchos aspectos de nuestra vida personal y profesional. La crisis sanitaria también ha provocado cambios en los primeros auxilios que se te irán detallando. El objetivo de dar primeros auxilios es promover la recuperación, evitar las complicaciones físicas y psicológicas, asegurar el traslado de los enfermos o lesionados a una unidad médica y preservar la vida. A continuación abordaremos estos apartados, los cuales deben tratarse en ese orden ante cualquier emergencia médica. Primero, se realiza la evaluación de la escena. Se activa el servicio médico de urgencias. Se evalúa el estado de conciencia. Los siguientes pasos a seguir se conocen como evaluación primaria A, B y C, que significan A, abrir vías aéreas, B, buena respiración, C, circulación con control de hemorragias externas. Estos son los 6 pasos a seguir ante cualquier emergencia médica. También abordaremos las siguientes emergencias médicas que pertenecen a la evaluación secundaria: heridas, hemorragias, choque, quemaduras, fracturas, intoxicaciones. E iremos mencionando el contenido del botiquín recomendado para atender cada una de ellas. El primer paso en toda urgencia es la evaluación de la escena. La escena corresponde a cualquier lugar donde se encuentre una víctima enferma o lesionada. Por ello, realizar la evaluación puede ser una tarea complicada, debido a que se puede tratar de una habitación segura y aclimatada, donde una persona sufre un dolor intenso de pecho, o una zona de derrumbes o incendios, en el cual una víctima queda atrapada. Durante esta etapa, considera primero la seguridad y luego las fuentes de información. Parte de la seguridad con la pandemia del COVID-19 se nos plantean las medidas de autoprotección y de bioseguridad, como es la utilización de equipo de protección individual siempre que sea posible, si lo tiene disponible, por protección de los primeros intervinientes y también de la víctima. La decisión sobre cuándo y cómo intervenir es individual, pero solo en la medida en que no ponga en peligro a una tercera persona. Tener una escena segura durante un accidente te permitirá mantener tu seguridad y ayudar a la víctima. No te conviertas en una víctima más. Algunos elementos que pueden amenazar tu seguridad son tránsito vehicular, fuego, materiales tóxicos, fugas de gas, entre otros. Si te encontraras cerca de estas amenazas peligrosas, mantente alejado. Después de asegurarnos que la escena sí es segura, lo siguiente sería activar el servicio médico de urgencias vía telefónica. Marca el 911 desde tu teléfono móvil, es gratuito. Después de que realizas la evaluación de la escena, es muy probable que estés en condiciones de saber si se necesita una ambulancia. Este hecho puede decidir si la suerte del paciente en términos de si seguirá viviendo o de la calidad de vida que tendrá en el futuro. Es por ello que resulta prioritario activar los servicios de urgencia que se requieran. Todos los días se reciben llamados a los servicios de urgencia y con mucha frecuencia las ambulancias no llegan a tiempo o simplemente no llegan porque la persona que llama no proporciona la información mínima para la ubicación del lugar de la urgencia. Es por ello que el proveedor de primeros auxilios debe aprender a dónde llamar y qué decir para dar credibilidad a su solicitud. Se han elaborado guías mínimas de los datos que se deben proporcionar a los operadores de servicios de emergencia. A continuación te presentamos una de estas guías. Identifícate y proporciona el número de teléfono del que estás llamando. Indica el tipo de emergencia. Proporciona la ubicación exacta de la emergencia y da referencias significativas. ¿Qué pasó? ¿Cuántos lesionados hay? Ser el último en colgar. Evaluación del estado de conciencia de la víctima.
Tercer paso. Tiene por objetivo distinguir entre los que se encuentran muy graves de los que no lo están. Para evaluar su nivel de conciencia, colócate a un costado, a la altura de los hombros de la persona, tomándola de los hombros suavemente mientras le preguntas, ¿te encuentras bien? Una vez que formules esta cuestión, 2 veces cuando menos, si la persona no responde, asume que la víctima se encuentra inconsciente y por lo cual está en peligro de muerte. Si la víctima responde, debes presentarte antes de tocarla, indicando tu nombre y que estás entrenado para brindar primeros auxilios. Pregunta si te permite ayudarle. Si lo permite, siempre explica qué es lo que estás haciendo para obtener la confianza de la víctima, sobre todo en niños. Las siguientes acciones se enfocan en iniciar la evaluación primaria para mantener respirando y con pulso a una víctima, porque siempre que falla una función, la otra también lo hará, ya que están interconectadas. La persona puede morir en menos de 10 minutos. Es por ello que estas técnicas que observamos del soporte vital básico, técnicas que son seguras y exitosas, los iremos aprendiendo a detalle con sus respectivas modificaciones ante la pandemia del COVID-19 en los siguientes 3 pasos y que debieran ser enseñadas a toda la población a partir de los 7 años de edad. Abrir vías aéreas. Se verifica si está ventilando la víctima, es decir, respirando. En una víctima con alteración del estado de conciencia, el descenso de la lengua constituye la causa más común de obstrucción de la vía aérea. La maniobra frente-mentón tiene por objetivo abrir la vía aérea en personas inconscientes y no se obstruya la vía aérea con la lengua. Veamos el video. Técnica frente-mentón. ¿Cómo se realiza? Colocar a la víctima tumbada boca arriba y sobre una superficie dura. Con una mano se sujeta la frente. Con la otra mano usa los dedos, se echa la cabeza hacia atrás. Desplazamos la mandíbula hacia arriba y adelante, quedando con la boca abierta y la cabeza levantada. Ante la contingencia, si se percibe un riesgo de infección, los primeros respondientes deben colocar un paño o una toalla sobre la boca y la nariz de la víctima y no aplicar esta maniobra. A continuación comprobamos durante 10 segundos si respira o no. Esta es una técnica de valoración segura y exitosa conocida como voz, ver, oír y sentir. Atención al sistema respiratorio en el caso de una obstrucción total de las vías aéreas en personas conscientes. Porque el atragantamiento total en una víctima es una emergencia que puede provocar la muerte en pocos minutos. El siguiente paso es desalojar el objeto por medio de la maniobra de Heimlich. La maniobra de Heimlich es una serie de compresiones abdominales bajo el diafragma hacia la cavidad torácica, con lo cual aumenta la presión en los pulmones, favoreciendo la expulsión del objeto. La maniobra de Heimlich se debe continuar hasta que ocurra alguna de las siguientes situaciones. La obstrucción se resuelva y la persona puede volver a respirar, empieza a toser y emite sonidos o cae inconsciente. Recordemos que parte de la seguridad con la pandemia del COVID-19 se nos plantea las medidas de autoprotección y de bioseguridad, como es la utilización del equipo de protección individual siempre que sea posible, si lo tiene disponible por protección de los primeros intervinientes y de la víctima, y lavarse las manos. Veamos el video. Te colocas en una posición segura, una posición firme y también cerca de una pared, dentro de lo posible por si la persona se desmaya. La mano no diestra empuñada la colocas en el ombligo y poniendo la mano diestra encima, comprimes con fuerza hacia adentro y hacia arriba en un solo movimiento. Autosalvamento. Si la víctima es uno mismo, colocas la mano empuñada sobre tu ombligo y te dejas caer sobre el respaldo de una silla o un mueble firme, de forma que se comprima el abdomen. Ahora veamos qué hacer ante una persona inconsciente con obstrucción total de las vías aéreas. Si la víctima queda inconsciente, colócala en el piso, abre la vía aérea con la maniobra de frente-mentón, ya mencionada, revisa la boca de la víctima y retira cualquier objeto extraño si es visible con la maniobra de barrido de ciegas en la cavidad oral con los dedos, maniobra segura y exitosa. Si por el contrario el objeto extraño no es visible, iniciamos el RCP. Anteriormente recomendaba dar 2 insuflaciones, pero ahora se suprimen debido a la contingencia por la medida de autoprotección y de bioseguridad. Y se atiende solo con la reanimación cardiopulmonar.
que es un procedimiento básico de emergencia para mantener con vida a una víctima. La veremos más adelante en video a detalle en el siguiente tema. Cuando la persona respire ya por sí misma, la colocamos en posición de recuperación o posición de seguridad para evitar daños posteriores. Veamos el video. Levantas la rodilla de la víctima y colocas la mano a un lado de la cabeza como se muestra en el video y giras a la víctima apoyándote en la cadera y el hombro, y así no hay broncoaspiración en caso de vómito. Continuamos con la atención al sistema circulatorio. El paro cardiorrespiratorio es la parada súbita del corazón y pulmones. Cuando una persona deja de respirar y su corazón de latir, es lo que todos conocemos como muerte. Sin embargo, es preciso distinguir entre estos dos estadios: muerte clínica, que es un paro cardiorrespiratorio, lo cual ocurre transcurridos de 4 a 6 minutos de iniciado el paro. La muerte clínica puede ser reversible si se aplica la reanimación cardiopulmonar. La muerte biológica es la muerte neuronal y ya no es reversible. La falta de signos de circulación es lo más importante de todos los datos para determinar un paro cardiorrespiratorio. Existen varios lugares donde el pulso es perceptible. El más útil es el carótido. Se localiza en el cuello, a un costado de la tráquea. Hay que recordar que para sentir el pulso no se debe utilizar el dedo pulgar, ya que tiene una arteria grande que puede provocar que el auxiliador confunda sus propias palpitaciones con las del paciente. Y al no presentar signos de circulación, procederemos rápidamente a dar reanimación cardiopulmonar, conocido como RCP. El RCP, recordemos que es un procedimiento básico de emergencia seguro, exitoso para mantener la vida de una víctima. La crisis sanitaria ha modificado el proceso de reanimación cardiopulmonar. El socorrista debe ponerse el equipo de protección individual apropiado si lo tiene disponible y proporcionar primeros sin más demora. En una víctima desconocida existe un cierto riesgo de infección, aunque normalmente este riesgo es muy pequeño si no se compara con la inevitabilidad de que una persona en paro cardíaco muera si no se brinda asistencia. Veamos el video de RCP. Iniciar el RCP solo con compresiones torácicas. Sobre una superficie firme colocas a la víctima. Abre la vía aérea con la técnica de frente-mentón. Ubica la posición donde darás las compresiones. Traza una línea entre las glándulas mamarias y otra a la mitad del tórax donde crucen estas líneas. Coloca primero el talón de tu mano dominante y encima la otra. Se debe mantener los brazos rectos y la espalda recta. Posteriormente a esto proporcionarás compresiones que comprimas 5 centímetros aproximadamente del tórax. Las compresiones son rápidas, 100 por minuto y fuertes. La mala posición de las manos y los brazos puede provocar que sean inefectivas, se fracturen las costillas o se lesionen los órganos. Después de realizar el RCP con compresión solamente, todos los rescatistas deben de lavarse bien las manos con agua y jabón. Gel de manos a base de alcohol es una alternativa conveniente. La mayor incidencia de parada cardíaca, que es del 75%, se produce en el domicilio de la víctima, por lo que los primeros intervinientes serán familiares de la misma o compañeros de trabajo, que valorarán el riesgo desde otra perspectiva. Durante las maniobras de resucitación existe el riesgo de infección cruzada, especialmente vinculada con la respiración de rescate, razón por la cual ante la pandemia del COVID-19 se suprimen las insuflaciones y así extremar las medidas de precaución y seguridad personal. ¿Durante cuánto tiempo debo de dar el RCP? Se debe de continuar con las maniobras hasta que se despeje la vía aérea. Si el paciente puede respirar o hay movimientos, colócalo en posición de recuperación. Tapa al paciente y evalúa cada minuto si el paciente sigue respirando. Se debe de continuar con las maniobras hasta que llegue el personal de servicios de urgencia o estés agotado para continuar. La evaluación secundaria siempre se realiza después de la evaluación primaria. Permite identificar y tratar todas las lesiones que pudieran llegar a poner en peligro la vida o la función de la víctima, como son heridas, hemorragias, choque, quemaduras, fracturas, intoxicaciones. Si la víctima responde y dispone de una mascarilla, anímala a que la use mientras se le atiende. Siempre que sea posible usar guantes al tocar o manipular a la víctima, esto no ha cambiado
y realizar higienes de mano tras la asistencia. Comencemos por las heridas. La seguridad del auxiliador es prioritaria. Utilice guantes siempre que vaya a tener contacto con fluidos corporales como sangre u orina. El contenido del botiquín recomendado para la atención y el manejo de una herida es solución salina, gasas, jabón, cinta porosa, isodine, que es un antiséptico, guantes, cubrebocas. Limpieza. Consiste en lavar la herida con una gasa estéril, agua o solución salina y jabón neutro, antiséptico yodado como isodine y cubrir con gasa y cinta adhesiva. Contener la hemorragia presentada. No utilizar alcohol, es irritante para el tejido vivo y poco útil. Fijar objetos extraños en caso de tener algo encajado. No hay que retirarlo. Hemorragia. Cuando hay hemorragia, lo más importante es detener el sangrado. Las hemorragias se clasifican en externas e internas. Las hemorragias que se pueden tratar con los métodos de contención son las hemorragias externas. Los métodos de contención de la hemorragia externa son presión directa. Se realiza con una gasa limpia colocándola sobre la herida, presionando firmemente con la palma de la mano. Si la sangre pasa a través del apósito, no lo quites, aplica un segundo apósito y presiona con más fuerza. Elevación de la extremidad que presente la hemorragia intensa, ya sea en brazo o sea una pierna. Presión indirecta. Se realiza comprimiendo los puntos arteriales más cercanos entre la herida y el corazón. Los puntos arteriales donde podemos hacer presión arterial son el punto humeral, que es cerca de la axila, en los brazos, y el punto femoral, que es en las piernas, es cerca de la ingle. Crioterapia. Consiste en la aplicación de frío sobre la herida. Se utiliza hielo envuelto en un pañuelo o dentro de la bolsa de plástico, nunca directo. El torniquete debe ser utilizado como último recurso debido a que al interrumpir el paso de la sangre el tejido distal puede morir y el problema volverse más grave que el original. Casi prohibido por algunas décadas, pero estudios recientes han demostrado que su utilidad en el tratamiento de hemorragias intensas en las piernas y en los brazos pues sí es útil. Por lo tanto, es recomendable tener en el botiquín para estos casos gasas, guantes de látex, esterilizados por seguridad personal y vendas. Estado de choque. Es el estado de deficiencia circulatoria generalizada en todos los tejidos ocasionado por diversos factores como traumatismo, enfermedades cardíacas, reacciones alérgicas o la más común, hemorragias. Es un problema grave, potencialmente mortal. Signos y síntomas: respiración rápida, pulso rápido, sudoración fría y pegajosa, vómito, entre otros. Atención y el manejo del estado de choque. Garantizar la apertura de la vía aérea del paciente con la técnica frente-mentón. Afloja los zapatos, corbata y cinturón. Mantener la temperatura corporal, colocar una cobija por debajo del lesionado, tratar de mantenerlo consciente y, lo más importante, mantener los pies del lesionado en alto. En los casos de fractura no se debe aplicar esta posición de choque. Veamos ahora las quemaduras. Una clasificación de quemadura es: las quemaduras de primer grado que afectan la epidermis, que es la piel; las quemaduras de segundo grado que afectan la dermis, que afecta ya el músculo; y las quemaduras de tercer grado que afectan la hipodermis son las quemaduras profundas que pueden afectar hasta el hueso. ¿Cómo se atienden y manejan las quemaduras en general? Quemaduras de primer grado: coloca la parte lesionada bajo el chorro suave de agua, sumergirlo 10 minutos o más hasta que llegue el servicio médico de urgencias. Retira cuidadosamente anillos, relojes, cinturones o prendas ajustadas que compriman la zona quemada antes de que ésta se empiece a inflamar, siempre y cuando no estén adheridas a la piel. Cubre el área lesionado con un apósito estéril o con un lienzo limpio y húmedo. Si el lesionado está consciente, dale a beber agua para reponer líquidos perdidos, siempre y cuando no esté acostado y no esté seriamente quemado. En las urgencias, no retires nada que haya quedado adherido a la quemadura. No apliques lociones, ungüentos ni grasa a la quemadura. No rompa las ámpulas. Por lo tanto, es recomendable tener en el botiquín para atender quemaduras gasas, guantes esterilizados y cubrebocas. Fracturas expuestas y cerradas. Las fracturas en cráneo, tórax, columna vertebral, miembros torácicos,
miembros pélvicos son las más críticas, por lo tanto no mover a la víctima es lo mejor. ¿Cuál es la atención y el manejo de las fracturas? Lo más importante en la atención de las fracturas es la inmovilización que hagamos en ellas. Para lograrlo debemos no mover la parte fracturada, si no hay razón lógica para hacerlo. Utilizar el material adecuado, como puede ser un pedazo rígido de cartón, plástico o madera, que ayuda a limitar el movimiento de una extremidad lesionada. Inmovilizar las dos articulaciones más próximas al sitio de la fractura si es fractura cerrada. No apretar demasiado la férula para no disminuir la circulación sanguínea. En caso de existir una fractura expuesta debemos detener la hemorragia y si es posible inmovilizarla en la posición en la que se encuentre. No debemos de tratar de alinear la fractura. Por lo tanto es recomendable tener en el botiquín para atender fracturas, vendas, tablillas de madera o cartón como férulas y no está de más pues guantes, cubrebocas, jabón, agua para lavarnos las manos. La siguiente urgencia médica son las intoxicaciones. Las vías de intoxicación son ingestión, inhalación e inyección. Si sospechas que alguien está intoxicado, realiza lo siguiente. Averigua el tipo de tóxico, la vía de exposición y el tiempo al que se estuvo expuesto. Evalúa el estado de conciencia, respiración y circulación. Si la víctima está vomitando, gira su cabeza de lado o gira hacia uno de sus costados para evitar que aspire hacia sus pulmones el vómito. Un botiquín de primeros auxilios bien provisto puede ayudarte a responder eficazmente ante lesiones comunes y emergencias. Es posible que quieras adaptar tu botiquín según tus actividades y necesidades. Ser de fácil acceso y transporte, estar ubicado en un lugar visible, estar señalizado, contener materiales de curación de calidad, incluir un listado de su contenido, estar sujeto a una revisión continua para retirar y reponer el material de curación. Se recomienda que se encuentre en el lugar fresco y seco. Los instrumentos estén cerrados y de preferencia que sean de plástico y el material se encuentre ordenado. Se debe tener en cuenta que la cantidad de material ha de ser la adecuada con respecto al uso que se le vaya a destinar.